Vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde tuvimos la lectura. Esta enseñanza se llama el ánimo que viene de Dios. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo con los discípulos, con los siervos de Dios, los apóstoles, aquí donde tuvimos la lectura. Y vamos a darle lectura nuevamente, alternadamente, y en el 33 nos unimos. Mateo 14, del 22 al 33. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos, nuestro buen Dios, Dios bendito, Dios de todo poder. Gracias, Señor, gracias te damos por este momento, este tiempo. Es el mejor de los tiempos, Señor, estar en comunión contigo. Hemos cantado estas hermosas alabanzas, pero ahora queremos, Señor, meditar en tu palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia espiritual para poder comprenderla, para poder obedecerla, Señor. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos una situación, pues podríamos decir crítica, una situación pues incómoda, pero la situación por la cual los discípulos tuvieron miedo no fue por las olas del mar, estaban acostumbrados al mar. Pero dice en el versículo 25, después de que el Señor les dijo que se fueran a la otra ribera, mientras Él despedía a la gente, dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia corresponde entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Han andado alguna vez así en la noche? Yo recuerdo una vez en Villa de García que fuimos con mi hermano el mayor al cine. Y pues no iban uno tan noche, pero no había luz. Por donde íbamos, y luego hacía aire, viento. Y luego a veces se oía un ruido. Y siente uno que hasta la piel se le enchina y a veces hasta a lo mejor los cabellitos. Los discípulos no tuvieron miedo por el agua. Estaban acostumbrados. Pero a esa hora, que era la cuarta vigilia, que es entre las 3 y las 6 de la mañana, dice el versículo 26, los discípulos, viéndole andar sobre el mar,
se turbaron, diciendo, ¿cómo creen que han de haber dicho? Ah, un fantasma. No, un fantasma, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Eso fue lo que les dio temor, que según ellos estaban viendo un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso es recibir el ánimo del Señor. Hay ocasiones que el Señor nos da ánimo a través de un siervo. No esperemos que el Señor nos vaya a dar ese ánimo así como a ellos. A ellos les dio porque el Señor estaba todavía aquí en la tierra. Fíjense, vamos a ver otro ejemplo de ánimo allá en Hechos 23, capítulo 11. Hechos 23, versículo 11, perdón. 23:11. Aquí hay una situación también, pues, de riesgo y peligro. El apóstol Pablo, pues, por lo que él predicaba y enseñaba, fue apresado, lo querían prácticamente matar. Y en el versículo número 11, en la noche, a la noche siguiente de lo que sucedió por allí, le llegó el Señor ante él. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, el apóstol Pablo pasó muchos peligros. El apóstol Pablo fue apresado, fue apedreado muchas veces. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos a lo mejor desanimado, ¿por qué no? ¿Cuántos no se han desanimado? Pero recibir ánimo siempre es bonito y agradable. Y más si viene del Señor. Ánimo quiere decir infundir ánimo, fuerza, energía a alguien para hacer, resolver o emprender algo, animar a seguir adelante. El Señor aquí a Pablo lo animó a seguir adelante. Tienes que testificar de mí en Roma. Entonces, animar es acercarse a otro para ayudar. Ayudamos a las personas, empatizamos ante la situación por las que están pasando. En algunas ocasiones, nosotros hemos pasado por la misma situación. Entonces, dándoles palabras de aliento, así como nos la han dado, palabras de ánimo, a veces solamente un abrazo sobre el hombro, la persona se siente bien o nos sentimos bien. Siente que no está solo ante esa situación. Incluso a veces, una llamada, si a veces no se puede ir, una llamadita, un mensaje. Entonces, la vida nos presenta retos a diario y a veces perdemos el ánimo para superar los obstáculos. Como leíamos, los discípulos del Señor se espantaron, pero como comentábamos, no por las olas del mar, estaban acostumbrados a andar en el mar, sino por esa situación que ellos creían ver un fantasma. El Señor les dijo, ánimo, soy yo, no temáis. Entonces ya ellos se calmaron. Y como para estar seguro, el apóstol Pedro le dijo, Señor, si eres tú, pues manda que yo vaya. Ven. Y Pedro caminó. Pero después volvió a tener miedo y apartó la vista del Señor.
y se hundió. Señor, ayúdame. Ya el Señor le dio la mano. ¿Por qué dudaste? Allí es donde está el problema a veces, el dudar. Entonces, las palabras que confortan, fortalecen y dan consuelo, las mejores son las de nuestro Dios. Tenemos un Dios y en su divina misericordia nos da palabras que nos animan a seguir adelante, a confiar en Él, sin importar las dificultades que estemos pasando. Todos de alguna manera tenemos ciertas dificultades, ciertos problemas, pero todos pasamos por cosas no muy agradables. El Señor nos dice que cuando tengamos miedo, así como los discípulos tuvieron miedo, vamos a ver allí en Isaías capítulo número 41. Isaías 41, versículo número 10. Cuando tengamos miedo, recordemos, así como el Señor les dijo, soy yo. No temáis. Ánimo. El versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bueno es saber que el Señor no nos abandona. No temamos, no nos angustiemos. El Señor nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda. Como dice el versículo número 10, allí ya casi al final, que dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su mano derecha te sostiene firmemente y en Él hay victoria. En Él hay victoria. Y recordemos siempre que las promesas de nuestro Dios son reales y las vamos a recibir. Allí en Timoteo capítulo número 6, versículo número 12, si lo encuentra y me gana, puede darle de lectura. 6:12. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla, dice la palabra de Dios. La buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, estamos en una batalla. Esa batalla inició desde el momento que escuchamos el mensaje y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Allí empezó la batalla. Y necesitamos mantener nuestra vista puesta en lo que ya es nuestro. ¿Qué es nuestro? La vida eterna. Ya la tenemos. No permitamos que las luchas diarias nos distraigan. De tal forma que olvidemos que gracias a nuestra fe en Jesús, la victoria y la vida eterna son nuestras, son tuyas, son nuestras. ¿Es fácil la batalla? No. Ahí tenemos un ejemplo muy palpable del apóstol Pablo, lo que sufrió y padeció, pero él seguía adelante. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo ayudaba. Nuestra ayuda viene de Dios. Ahí en el Salmo 46, y no lo sabemos, pero vamos a leerlo. Salmo 46 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Recuerden que aún en medio de las situaciones más difíciles, de las situaciones más dolorosas y desconcertantes, Dios está con nosotros. Dios está contigo, Él te fortalece y no te abandona. Aunque todo a tu alrededor parezca derrumbarse, Él es tu amparo. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Y también Dios renueva tus fuerzas. Dios renueva nuestras fuerzas. Aquí en Isaías 40, versículos 30 y 31, 30 y 31, vamos a leerlo juntos, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, sin importar la edad. El ser humano se agota, se cansa, no solo físicamente, sino también emocional y lo espiritual. Pero qué bonito es saber que si confías en el Señor, puedes recibir nuevas fuerzas. El renuevo de fuerzas que el Señor te da no tiene igual. A veces hasta parecerá que puedes volar. Entonces, algo muy importante también que el Señor nos anima a meditar en su palabra, pero obedecerla y disfrutar de su compañía. No sabemos, allí en Josué, cuando Josué tomó el lugar de Moisés, Josué capítulo número 1, versículo 8 y 9. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el otro versículo 9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. También en Efesios nos dice que hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios y no dejar que los problemas nos obsesionen. Meditar en las promesas del Padre y obedecer su dirección. Verás que al llenar tu mente con sus pensamientos, tu actitud cambia y lograrás sentir su compañía y presencia. Si nos llenamos de la palabra de Dios, no va a haber tiempo como para murmurar, criticar, porque vamos a estar ocupados en la palabra de Dios, ya teniéndola aquí.
y estar unidos como el pueblo de Dios. Cuidarnos las espaldas unos a otros. Así como a veces en esas batallas, porque tenemos una batalla, no más que es un enemigo invisible, pero tenemos la espada. Así como en esas películas que a veces hay parejas pues los héroes de la película se juntan espalda con espalda y se protegen, se dan vuelta y el otro por el otro lado. Así debemos de ser los hijos de Dios. Cuidarnos las espaldas. Si acaso vemos que hay algún riesgo o peligro, pues hay que animarnos. Hay que fortalecernos unos a otros, incluso exhortarnos unos a otros. Muchas veces se malinterpreta la palabra exhortación. Y muchos no quieren una palabra de exhortación, o no queremos una palabra de exhortación. Tengamos presente que Dios nos anima, Dios nos fortalece, Dios nos da consuelo, Dios nos exhorta, Dios nos disciplina. Pero no esperemos que Él vaya a venir. Están los hijos de Dios, unos a otros nos podemos exhortar y tomarlo que viene de parte de Dios. Como este canto que canté, que Jesús, que muchas veces dice el canto, llamé a tu puerta, pero no estás. ¿Cuántas veces hemos querido animar, exhortar, pero la puerta no se abre? Alguna llamada no se contesta. Rechazan el ánimo de Dios. No caigamos nosotros también en esa situación de que rechacemos. Dios nos quiere animar. Entonces, podemos resistir cuando estamos llenos de la palabra de Dios. Ahí en Efesios capítulo número 6, 6, versículo número 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Podemos estar firmes. Podemos resistir. Dios en su inmensa sabiduría nos da todo lo que necesitamos para resistir y vencer en el día malo. Somos nosotros los que debemos aprender a usar esas herramientas que Dios nos ha indicado, que Dios nos dejó en su palabra. Así obtendremos la victoria en el día malo. No estamos solos. Allí en Deuteronomio, capítulo número 31, versículo número 8, si lo tiene, léalo. Así es. En el versículo número 7, vamos a leer ese contexto, dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres
que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¿Cómo se sentiría Josué? Pasar a ocupar el lugar que Moisés tenía. Josué fue servidor de Moisés y siempre estuvo con él. E incluso podríamos decir así que Josué, podríamos decir que era su guardaespaldas, le cuidaba las espaldas a Moisés. Así debemos de ser nosotros, unidos, animarnos. Seguro que nos anima el saber que contamos con la presencia de Dios. Y no solo eso, tener la certeza de que en medio de las luchas, Dios está presente. Como dice la palabra de Dios, va delante de ti, luchando por ti y junto a ti. Podemos acudir al Señor en cualquier momento. En cualquier momento. Allí en Proverbios 18:10, ¿qué dice? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hermanos, cuando la situación es tan desesperante que solo tienes o tenemos deseos de salir corriendo. Hay un dicho por ahí que dice, más vale que digan aquí corrió y no aquí quedó. Pero no. Corre, sí, corre, pero hacia el Señor. Vamos a correr hacia el Señor. No hagamos lo que Jonás, que fue en dirección contraria a lo que Dios le había ordenado. Él es torre fuerte. En sus brazos encontraremos protección y salvación. Él nos cuida en todo tiempo y en todo lugar. Salmo 121. Salmo 121, versículo 5 al 8. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué hermoso es el Señor. Sea de día, sea de noche, y estés donde estés, el Señor te cuida y te protege. No hay lugar en este mundo donde Dios no pueda acompañarte y cuidarte. Aunque tropieces, no caerás. Salmo 37, versículo 23 y 24. ¿Qué dice? Amén. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Puede haber tropiezos, pero hay de aquel que sirva de tropiezo, dice la palabra de Dios. Que dice, mejor le fuera que se amarrara una rueda de molino y echarse al fondo del mar. Los tropiezos va a haber.
Es imposible que no vengan tropiezos. Pero, ¿qué podemos hacer? Obedecer a Dios y Él fortalecerá nuestro andar. Puede que tropieces, sí, pero si en tu corazón o si en nuestro corazón buscamos agradarle y nos mantenemos aferrados a Él, no caeremos, porque Él nos sostendrá. Hermanos, el Señor nos anima ante cualquier circunstancia. Gracias a Dios por su palabra que nos anima y también porque pone en nuestras vidas a hermanos, a hermanas que nos dan palabras de ánimo. Y es motivo de alegría. Y sentimos que no estamos solos. No estamos solos. Como dice allá en aquel salmo que dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Cuidado con el desánimo. Ese viene del diablo. Cuidado con no tener armonía. El diablo es el que busca que no haya armonía. Cuidado con la murmuración. Cuidado con la crítica. Pero si nos llenamos de la palabra de Dios, todo eso lo vamos a rechazar. ¿Sobre quién va el depravador a cazar? Sobre lo más débil. Necesitamos estar fuertes, alimentados con la palabra de Dios. Y el diablo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, no podrá con nosotros. Porque así como el Señor, cuando fue tentado por Satanás, Satanás usaba la palabra de Dios. ¿Y con qué peleó también el Señor? Con la palabra de Dios. Pero Satanás torcía la palabra de Dios. Por eso es muy importante, como le dijo Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios les bendiga.